chicos y chicas, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a esta quinta clase de ciencias que vamos a tener el día de hoy. Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes en este nuevo miércoles, de que ustedes también estén ahí, queriendo aprender más, siendo acompañados por sus familias, por sus seres queridos y mandándome todas sus actividades, ¿cierto? Al mail petobar@cmch.maristas.cl. Antes de comenzar la clase, quisiera mandar un fuerte saludo, un fuerte abrazo a todos aquellos estudiantes que están pasando en situaciones súper complejas, sufriendo quizás la enfermedad de un ser querido o siendo azotado por los problemas económicos que ya no está de más decir, la mayoría de nosotros está sufriendo. Pero quiero hacerle llegar el mejor de los ánimos, el mejor de los abrazos y todos los apoyos académicos que puedan salir de mi parte. Si estás atrasado o si quieres ponerte al día, yo voy a estar ahí para ayudarte. Así que me puedes hacer llegar un correo a petobar@cmch.maristas.cl. En ningún caso quiero que las clases sean un tedio o sean un factor de estrés, sino todo lo contrario, y ya lo he dicho en otros videos, sea una manera de apoyarte en este tiempo tan complejo. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con la última clase de la primera unidad, que va a corresponder al tránsito corporal. Entonces, el título de la clase de hoy es Tránsito corporal. Los materiales que vamos a utilizar como todas las clases son el cuaderno de apuntes y el libro de texto correspondiente a ciencias. Te vas a dar cuenta que vamos a analizar muchas páginas. Vamos a analizar la página 36, 37, 38, 39, 40 y 41. Son en total 6 páginas y es bastante contenido. Por ende es importante que si te quedas atrasado, prestes atención a la radio o posteriormente puedas ver el video en YouTube. Si no tienes acceso a los videos de YouTube porque no tienes internet, me puedes escribir al mail y yo te puedo hacer llegar ya sea el PPT por ese medio y ayudarte en el ticket de salida. También es aconsejable que tengas sobre tu mesa un lápiz azul y un lápiz rojo. Si no lo tienes, no importa, ya que podemos trabajar solamente con el lápiz de un color, pero va a ser necesario que destaques o que notes la diferencia de las venas y las arterias que vamos a analizar el día de hoy. El objetivo de la clase son dos. Por un lado, comprender la estructura y la función del sistema circulatorio. Y el segundo objetivo es conocer la función de la circulación sistémica y pulmonar. Quizás hayan conceptos que veas hoy por primera vez, por eso es importante que prestes mucha atención y tomes los apuntes más importantes de la clase. También va a ser bastante bueno que te apoyes del libro de texto. Vemos una imagen, para los que estén viendo el video en YouTube, muy clásica de lo que es el sistema circulatorio. Si tú buscas en Google sistema circulatorio, te va a aparecer una imagen así, donde venas y arterias recorren todo el cuerpo y al medio hay un órgano bastante importante que se llama corazón. Este corazón está latiendo desde el primer día en que tú naciste, bombeando la sangre por todo el cuerpo, para que esta sangre, como ya lo hemos visto en las clases anteriores, haga llegar todos los nutrientes a las partes más alejadas del cuerpo. Vemos otra imagen en donde el corazón bombea sangre a todos los órganos del cuerpo, ya que si un órgano no está siendo irrigado por sangre, podría morir en pocas horas, ya que la sangre lleva oxígeno y también nutrientes a cada uno de los órganos. También no solo lleva oxígeno, sino que extrae de cada célula del cuerpo el CO2, que como vimos en la clase pasada analizando el sistema respiratorio, es una sustancia química tóxica para las células y es necesario eliminarla. ¿Y de qué manera la eliminamos? Muy bien, por medio de la ventilación pulmonar o el intercambio de gases, que ya analizamos en el sistema respiratorio. Vemos una imagen también del corazón humano. El corazón humano se divide en 4 cavidades: ventrículo
izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda y aurícula derecha. Estas estructuras las vamos a conocer en profundidad a lo largo de la clase. Y yo sé que son muchos conceptos, por eso es importante que, una vez terminada esta clase, puedas estudiar desde el libro. Escuchar esta clase en la radio o ver este video en YouTube no va a ser suficiente para poder comprender este sistema, para poder comprender este sistema, ya que comprender y conocer el sistema circulatorio depende mucho de cuánto lo estudies. Por ende, una tarea que te voy a dejar es estudiar en el libro, reforzar las ideas que esta clase te va a dar, ya que solo escuchando esta clase va a ser muy complejo que todos los conceptos queden claros. Vamos a comenzar la clase de hoy haciendo la motivación que nos propone el libro de clases. Como primer punto, vamos a poner los dedos índice y medio en tu mano derecha, sobre tu muñeca izquierda, debajo del pulgar. Y vamos a buscar nuestro pulso. ¿Lo encontraste? Con tus dedos índice y medio de tu mano derecha, los vas a colocar sobre tu muñeca izquierda. Y vamos a buscar nuestro pulso. ¿Detectas alguna pulsación? ¿A qué se deberán estas pulsaciones o este pulso? Si yo ahora saliera de la casa, cosa que no puedo hacer, si yo ahora saliera, no sé, al patio y me pusiera a trotar un poco o a hacer ejercicio, este pulso se aceleraría. ¿Por qué crees que se aceleraría? ¿Será porque al hacer ejercicio los órganos requieren más sangre y por eso este pulso aumenta? Puede que tenga razón. Eso lo vamos a analizar en la clase de hoy, que está muy directamente relacionado a la circulación sanguínea. El libro nos indica que los nutrientes, el oxígeno y las sustancias de desecho son transportados gracias al sistema circulatorio, el que está formado por la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. Entonces, vamos a anotar esto porque es muy importante. Los nutrientes, el oxígeno y las sustancias de desecho son transportados gracias al sistema circulatorio, el que está conformado por la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. Vemos una imagen en el video de YouTube donde podemos apreciar las arterias y las venas y todas las arteriolas y vénulas que son más chiquititas que irrigan la cabeza, los pulmones, los riñones y todos los órganos del cuerpo. Entonces por la sangre circulan nutrientes, oxígeno y sustancias de desecho. Y el sistema circulatorio está formado por sangre, corazón y vasos sanguíneos que son capilares, arterias y venas. Vamos a definir primero que todo qué es la sangre. Como ya hemos dicho, la sangre es un líquido que es impulsado por el corazón y circula por los vasos sanguíneos del cuerpo de las personas y los animales y transporta oxígeno, alimento y producto de desecho. Entonces la sangre es un líquido que es impulsado por el corazón. ¿Y por dónde circula? Por los vasos sanguíneos del cuerpo y transporta desechos, nutrientes y oxígeno. Eso es muy importante. Transporta nutrientes, oxígeno y desecho. Y aquí te voy a dar muchos datos freak relacionados al color de la sangre. El color de la sangre se debe a una sustancia que fija el oxígeno y permite que este oxígeno circule por el cuerpo. En el caso del humano, esta sustancia química que se une al oxígeno se llama hemoglobina. Y la hemoglobina, al contacto con el oxígeno, es de color rojo. Pero otros animales no tienen hemoglobina y tienen otra sustancia química. Entonces esto hace que tengan otro color de sangre. ¿Sabías tú que las arañas, los crustáceos y
y los pulpos, voy de nuevo, las arañas, los crustáceos, los moluscos y algunos pulpos tienen sangre azul. Quizás las arañas no se puede apreciar, pero las arañas, los pulpos, tienen sangre azul. Algunos gusanos, como los gusanos que puedo encontrar en la tierra o en mi patio, tienen sangre verde. Y algunos gusanos marinos tienen sangre violeta. Entonces en la naturaleza hay muchos tipos de sangre de diferentes colores. Y los mamíferos, que somos aquellos animales que tenemos columna vertebral, tenemos sangre roja. Pero los pulpos tienen sangre azul y los gusanos tienen sangre verde. Y algunos insectos tienen sangre amarilla. ¿Y a qué se debe esto? A la composición química que tiene la sangre. Entonces, puedes decir que los pulpos tienen sangre azul cuando te pregunten algún dato freak. La sangre está formada por muchas células. La sangre está formada por glóbulos rojos, o si queremos sonar más intelectuales, les podemos decir hematíes, por glóbulos blancos o linfocitos, por plaquetas y por plasma. Entonces la sangre se forma por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Quizás en tus años escolares anteriores pudiste analizar estas células o estos componentes, pero los vamos a analizar de forma más detallada el día de hoy. La sangre es un tejido. ¿Por qué es un tejido? Porque está compuesto de células. El plasma es un fluido que transporta nutrientes, hormonas y sustancias de desecho como el CO2. El plasma es netamente agua y está compuesto de nutrientes, de hormonas y sustancias de desecho. Es por donde circulan estas sustancias, los nutrientes y los desechos, en este plasma, que es la parte acuosa de la sangre y es de color amarillo. Entonces el plasma es la parte acuosa de la sangre de color amarillo en el que circulan los nutrientes y los componentes de desecho. Por otro lado, los glóbulos blancos son las células que participan en la respuesta inmune. Algunos destruyen directamente a los agentes patógenos y otros producen y liberan anticuerpos en la sangre. Entonces tenemos dos componentes sanguíneos. Por un lado, el plasma, que es un fluido acuoso donde circulan los nutrientes y los desechos, y los glóbulos blancos, que son aquellas células encargadas de eliminar agentes patógenos o bacterias o virus. Los glóbulos blancos son aquellas células que nos defienden de la invasión de estos microorganismos. Las otras dos células que componen la sangre son los glóbulos rojos, que son células que contienen hemoglobina, proteína que se une con el oxígeno y que lo transporta y lo libera a los tejidos. La principal función de los glóbulos rojos, que son aquellas células que están en mayor proporción en la sangre, representando entre el 48 y el 50% del contenido sanguíneo, es el glóbulo rojo. ¿Y por qué hay tantos glóbulos rojos? Porque el glóbulo rojo tiene la función de transportar oxígeno y transportar CO2. Es aquella célula que nos permite ingresar oxígeno a nuestros órganos y eliminar el desecho tóxico que es el dióxido de carbono. Y por último están las plaquetas, que son un fragmento de células que participan en la coagulación sanguínea. Entonces las plaquetas me permiten formar una costra al momento en el que yo me hago heridas. Y aquí hay un dato freak que es muy importante, muy importante. Antiguamente, o creo que aún se piensa, que la sal acelera la cicatrización. Y quiero dejar muy en claro que eso es una total mentira. Que nunca lo realices, nunca apliques sal en una herida. Porque la sal impide que las plaquetas puedan trabajar de buena manera. Y hace más difícil que una herida se cierre. Lo mejor que puedes hacer al hacerte una herida o al cortarte es presionar esta herida, lavarla con abundante agua y luego presionarla con un paño limpio. Pero nunca
nunca apliques sal. Entonces tenemos un dibujo en el que se muestra un tubo de sangre donde se ve separado el plasma, que es la parte acuosa de la sangre, donde hay una pequeña línea blanca y esa línea blanca corresponde a los glóbulos blancos y a las plaquetas, y luego al fondo se quedan los glóbulos rojos porque son más pesados y más abundantes. Recordando y fortaleciendo, la sangre se compone de plasma, de glóbulos blancos, de plaquetas y glóbulos rojos o hematías. Recuerda que todas tus dudas las puedes hacer llegar al mail petobar@cmch.maristas.cl. También hay algunas enfermedades asociadas a las células sanguíneas, por ejemplo la anemia, que es la carencia de glóbulos rojos a grandes rasgos, hace que nosotros, por ejemplo, andemos con más sueño, con menos energía. ¿Y por qué será que al disminuir los glóbulos rojos por anemia puedo andar con más sueño o con menos ganas de hacer cosas? Muy bien, porque el glóbulo rojo es el encargado de transportar oxígeno. Y si tengo una menor cantidad de glóbulos rojos, no va a llegar suficiente oxígeno a mis células sanguíneas. Y quisiera destacar que un menor índice de oxígeno lo primero que provoca es sueño. ¿Para qué? Para gastar menos energía. Entonces, otro dato freak, para aquellas personas que tengan antecedentes de anemia, es muy recomendable que consuman alimentos ricos en proteínas como el bistec de panita o alimentos ricos en fierro como es la espinaca o la acelga. De esa manera podrán evitar naturalmente los efectos de la anemia, aunque siempre es recomendable tratarse todas las enfermedades que podamos presentar. La segunda parte de la clase se enfoca en los sistemas de transporte de la sangre, cómo esta sangre llega a los diferentes rincones del cuerpo. Me permito advertir que esta es la parte más compleja de la clase y siempre va a ser necesario que podamos estudiarla desde el libro, ya que escuchando la radio o viendo el video va a ser muy difícil que quede clara. Siempre el comprender el contenido de biología es necesario estudiarlo de forma tranquila y con el apoyo de un libro. El sistema de transporte para la sangre se divide en dos: la circulación mayor o sistémica y la circulación menor o pulmonar. Vamos a comenzar estudiando la circulación menor o pulmonar. La puedes encontrar como circulación menor en internet, pero casi siempre en los libros de texto, que son un poco más complejos, se busca que los términos sean más científicos y se puede encontrar como circulación pulmonar, que sería lo más correcto. Tenemos un dibujo, para los que estén viendo este video, de la circulación menor y de la circulación mayor. La circulación menor o pulmonar, como bien lo dice su nombre, se centra en la circulación que ocurre entre los pulmones y el corazón, o mejor dicho, entre el corazón y los pulmones. La circulación mayor, en cambio, es aquella circulación que va desde el corazón hacia todo el cuerpo y luego retorna al corazón. Voy de nuevo. La circulación pulmonar se centra en el recorrido que hace la sangre entre el corazón y los pulmones, y la circulación mayor o sistémica ocurre entre el corazón y el resto del cuerpo. El libro nos muestra un corazón dividido en 4 cavidades: en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Si yo tomara un corazón y lo cortara por la mitad a lo largo, me encontraría con 4 cavidades. En la parte de arriba estaría la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y en la parte final del corazón estaría el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Cada una de estas cavidades o compuertas tienen una función específica. La vamos a leer ahora.
La aurícula derecha recibe sangre pobre en oxígeno del resto del cuerpo. El ventrículo derecho saca sangre pobre en oxígeno hacia los pulmones. Entonces, la aurícula derecha recibe sangre del cuerpo pobre en oxígeno. Esta sangre pasa al ventrículo derecho y es impulsada hacia la arteria pulmonar. Arteria que lleva sangre pobre en oxígeno hacia los pulmones. La aurícula izquierda recibe la sangre rica en oxígeno desde los pulmones. Esta sangre rica en oxígeno que está en la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y es el ventrículo izquierdo que, a través de la arteria aorta, extrae sangre hacia el resto del cuerpo y el ciclo vuelve a comenzar. El cuerpo es irrigado por toda esta sangre y vuelve a la aurícula derecha para nuevamente estar pobre en oxígeno, pasar al ventrículo derecho, pasar a los pulmones, hacer el intercambio gaseoso y que la sangre rica en oxígeno vuelva a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo expulsa la sangre hacia el resto del cuerpo. A grandes rasgos, así se realiza la circulación sanguínea, centrados en el corazón. ¿Viste que suena bastante complejo? Es por eso que esta clase es un desafío para ti, ya que debe quedar muy claro para poder continuar con las clases. Y sé que puede ser un poco complejo, pero con mucho estudio y con mucho apoyo de mi parte podemos sacar esto adelante, no te preocupes. El libro nuevamente nos muestra los tipos de vasos sanguíneos con los que contamos. A grandes rasgos, las arterias transportan sangre del corazón hacia los tejidos del cuerpo. Como las arterias transportan mucha sangre, necesitan estar moviéndose o tener pulsos. Por eso que tienen paredes gruesas y elásticas, que pueden resistir la fuerza que produce el corazón cuando bombea. Entonces las arterias tienen que resistir la presión que realiza la sangre dentro de ellas, por eso sus paredes son elásticas. Por otro lado, las venas trasladan sangre de regreso al corazón. Son más delgadas que las arterias y tienen válvulas internas que ayudan a que la sangre no retroceda. Entonces, las arterias transportan sangre del corazón hacia los tejidos del cuerpo y la vena transporta sangre desde los tejidos hacia el corazón, haciendo el papel inverso de la arteria. Podemos decir que la mayoría de las arterias extraen sangre rica en oxígeno del corazón hacia los órganos del cuerpo y la vena retorna esta sangre, las venas, retorna esta sangre rica en CO2 hacia el corazón. Por último, también están los capilares, que son de diámetro más pequeño y están formados por una sola capa de células que permite el intercambio de sustancias entre la sangre y otros tejidos. Los capilares son aquellos vasos que me permiten hacer el intercambio gaseoso. Entonces, las arterias llevan la sangre hacia los órganos y se van reduciendo en vasos pequeñitos que se llaman capilares. En el capilar se produce el intercambio de nutrientes y de gases. Luego los capilares llevan los desechos a las venas y las venas retornan la sangre rica en CO2 y pobre en oxígeno hacia el corazón. Ahora netamente vamos a entrar a lo que es la circulación menor o pulmonar. La circulación pulmonar moviliza la sangre entre el corazón y los pulmones. Transporta sangre desoxigenada a los pulmones para absorber oxígeno y liberar dióxido de carbono. La sangre oxigenada luego regresa al corazón. Voy de nuevo. La circulación pulmonar moviliza la sangre entre el corazón y los pulmones. Transporta sangre desoxigenada a los pulmones para absorber oxígeno y liberar dióxido de carbono. La sangre oxigenada luego regresa al corazón. Entonces el objetivo de la circulación menor es hacer que sangre pobre en oxígeno
circule por el cuerpo. Entonces esta sangre tiene que pasar por los pulmones, realizar el intercambio gaseoso y retornar al corazón rica en oxígeno. ¿Cómo lo hace? Vamos a ver el dibujo que indica el libro de la circulación pulmonar. La sangre pobre en oxígeno y rica en CO2 ingresa a la aurícula derecha a través de las venas cavas. La vena cava, como bien indica el libro, me trae la sangre que viene del cuerpo, de los órganos. Esta sangre viene con desechos, por ende viene con dióxido de carbono. Por lo tanto, se debe purificar esta sangre. ¿De qué manera lo hace? Entrando a los pulmones. Entonces, toda esta sangre desoxigenada entra a la aurícula derecha, pasa por el ventrículo derecho, que es la parte inferior del corazón, y luego es bombeada por el ventrículo derecho hacia los pulmones mediante la arteria pulmonar. Vamos de nuevo. Las venas cavas traen sangre del resto del cuerpo hacia la aurícula derecha. La característica principal es que esta sangre es pobre en oxígeno. La sangre pasa al ventrículo derecho y por medio de la arteria pulmonar es llevada a los pulmones. Después del intercambio gaseoso en los capilares pulmonares, la sangre, ahora rica en O2, regresa a la aurícula izquierda por las venas pulmonares. Entonces, desde los pulmones llega sangre rica en oxígeno a la aurícula derecha. Esta sangre llega sangre rica en oxígeno a la aurícula izquierda. La sangre rica en oxígeno pasa al ventrículo izquierdo y desde el ventrículo izquierdo es transportada hacia todo el cuerpo, reiniciando la circulación menor. ¿Queda claro? Sé que es un poco confuso, lo voy a explicar nuevamente, pero recuerda que debes apoyarte en el libro. Del resto del cuerpo llega sangre pobre en oxígeno a la aurícula derecha. Lo primero. Esta sangre pobre en oxígeno pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho sale esta sangre hacia los pulmones y en los pulmones se realiza el intercambio gaseoso. Ahora la sangre, luego del intercambio, es rica en oxígeno y puede llegar a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasa la sangre muy rica en oxígeno a la arteria aorta, que es una de las arterias más grandes del cuerpo, y llega hacia los tejidos ahora rica en oxígeno. En resumen, en la parte derecha del corazón, la sangre es pobre en oxígeno. En la parte izquierda del corazón, la sangre es rica en oxígeno y puede salir al cuerpo. ¿Por qué? Porque ya pasó por los pulmones, ya hizo el intercambio gaseoso. Recuerda que todas tus dudas me las puedes hacer llegar al mail petobar@cmch.maristas.cl. Por último, ya terminando esta compleja clase, vamos a analizar la circulación mayor o la circulación sistémica. La circulación sistémica moviliza la sangre entre el corazón y el resto del cuerpo. Envía sangre oxigenada a las células y permite el retorno de la sangre desoxigenada al corazón. Voy de nuevo. La circulación sistémica moviliza la sangre entre el corazón y el resto del cuerpo. Envía sangre oxigenada a las células y permite el retorno de la sangre desoxigenada al corazón. Y esto es un poco más fácil de entender. Luego del intercambio gaseoso, en los capilares de los tejidos, la sangre, ahora rica en dióxido de carbono, regresa a la aurícula derecha por las venas cavas. La aurícula izquierda recibe sangre rica en oxígeno y pobre en CO2 a través de las venas pulmonares. Y la sangre es bombeada por el ventrículo izquierdo hacia todo el organismo mediante la arteria aorta. La circulación sistémica se produce luego de que la circulación pulmonar cumplió su papel. Luego de que la sangre rica en oxígeno llega al corazón,
esta sangre es bombeada por la arteria aorta a todos los tejidos del cuerpo. Esa es la circulación sistémica. Luego de los tejidos sale sangre con desechos, pobre en oxígeno y rica en CO2, y vuelve a entrar al corazón. ¿Para qué? Para purificar nuevamente esta sangre. ¿Y cómo purificamos la sangre, entre comillas? Con la circulación pulmonar. Entonces, resumiendo todo, tenemos que la circulación pulmonar ocurre entre el corazón y los pulmones. La sangre entra a los pulmones, pobre en oxígeno, vuelve rica en oxígeno hacia el corazón y es impulsada por la arteria aorta hacia todo el cuerpo, hacia todos los órganos del cuerpo. Estos órganos les entregan sus desechos a la sangre para que la sangre vuelva al corazón. La circulación que ocurre entre el corazón y los tejidos del cuerpo se llama, muy bien, circulación sistémica. Al volver al corazón, la circulación sistémica se acaba y empieza a ocurrir nuevamente la circulación pulmonar. La circulación pulmonar va a entregar oxígeno a la sangre para que el ciclo vuelva a iniciarse. Te recomiendo hacer este dibujo, hacer el dibujo de la circulación pulmonar y de la circulación sistémica con los lápices rojos y azul. De esa manera va a quedar más claro y al dibujarlo vas a poder comprender de mejor manera cómo ocurren estas circulaciones. Entonces tenemos que el sistema circulatorio me permite circular, valga la redundancia, desechos, oxígeno o nutrientes por todo el cuerpo. La sangre tiene varios componentes. El componente acuoso, que es el plasma, el glóbulo rojo, el glóbulo blanco y las plaquetas. Y esta sangre circula de dos maneras, de forma pulmonar o sistémica. La circulación pulmonar ocurre entre el corazón y los pulmones y su principal objetivo es purificar la sangre, hacer que la sangre que era pobre en oxígeno ahora pase a ser rica en oxígeno, para dar paso a la circulación mayor, que con sangre rica en oxígeno va a irrigar a todos los órganos del cuerpo para volver pobre en oxígeno al corazón y que la circulación pulmonar vuelva a iniciarse. El ticket de salida es construir un mapa conceptual que abarque los siguientes conceptos: sistema circulatorio, arterias, venas, capilares, sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, plasma, transporte, circulación pulmonar y circulación sistémica. Construir un mapa conceptual que abarque los siguientes conceptos: sistema circulatorio, arterias, venas, capilares, sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, plasma, transporte, circulación pulmonar y circulación sistémica. La fecha de entrega es hasta el día 21 de junio. Entonces tienes una semana para hacer este mapa conceptual y para aprender cómo ocurre la circulación en el cuerpo humano. Además te quería pedir que hiciéramos juntos esta tabla. Por ejemplo, si hoy lograste conocer la función de la sangre y sus componentes, te pido que pongas con una cruz o con tus palabras "lo tengo claro". Si no lo tienes claro, pones una cruz o con tus palabras en la tabla que dice "no lo tengo claro". Otro ítem. ¿Comprendo la circulación pulmonar y su recorrido? Si la comprendiste, puedes colocar la cruz donde dice "lo tengo claro", "lo tengo poco claro" o "no lo tengo claro". ¿Comprendo la circulación sistémica y su recorrido? Lo mismo, si no lo tienes claro, pon la cruz donde lo indica. Ahora, si lo tienes claro, pon la cruz donde dice "lo tengo claro". Y por último, ¿puedo construir un mapa conceptual con los conceptos relacionados a la clase? Y te pido por favor que si alguno de estos ítems no te quedaron claros, me los envíes al correo petobar@cmch.maristas.cl para así poder ayudarte de buena manera, ya que la idea es que puedas tener claros los conceptos que hemos analizado el día de hoy y poder continuar de buena manera con las clases. Esto también me va a servir para conocer qué tan bien estoy realizando mi trabajo al poder
enseñarte de forma remota los contenidos, ya que sé que es bastante complejo muchas veces poder no vernos las caras o poder resolver las dudas, ya que a veces me puedo tardar en responder los mails o bien no voy a estar respondiendo las preguntas tan claras como podrías desear. Por eso te pido que hacer esta tabla donde me indica qué conceptos te quedaron claros y cuáles no, me van a permitir saber cómo ayudarte de mejor manera. Y ahora sí, por último, te quería mostrar este mapa conceptual para los que estén viendo este video en YouTube de todos los que hemos aprendido en esta unidad. Aprendimos sobre los nutrientes, sobre las vitaminas y los sales minerales, las proteínas, carbohidratos y lípidos, y también sobre los sistemas del cuerpo. Todo eso, conocer todo esto me va a llevar a poder contar con una vida un poco más saludable. Y más que eso, te quería felicitar, porque si has seguido las clases, si has realizado los trabajos, puedes visibilizar lo que hemos aprendido, y es bastante para tan poquitos meses de trabajo. Has hecho un gran esfuerzo y te felicito por eso. También felicitar a quienes te acompañan día a día en tu aprendizaje. Les agradezco por eso, han aprendido bastante y los felicito. Los invito a escuchar esta clase la próxima semana para comenzar una nueva unidad y así poder continuar aprendiendo, ya que la ciencia es bastante entretenida y la idea es que ustedes se potencien en esta área. Espero que estén muy bien, les mando un fuerte abrazo y espero sus dudas y sus trabajos. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana.